IBTV, la información especializada, siempre a tu alcance. Muy buenas tardes, queridos y apreciados amigos, abogados, estudiantes de Derecho, fiscales, jueces, público en general. Quiero darles la bienvenida a este conversatorio que vamos a llevar a cabo con presencia de distinguidos abogados litigantes que han tenido la gentileza de aceptar esta invitación que se hace con los auspicios de la afamada revista Actualidad Penal, a la cual también debemos agradecer porque nos están proporcionando la logística necesaria para este conversatorio. En esa línea de análisis quiero presentar el día de hoy a mis distinguidos amigos e invitados. A mi mano derecha se encuentra el doctor Gonzalo del Río Labarte, que es un distinguido procesalista, es profesor universitario, es abogado litigante, pertenece al estudio Hernández y compañía de abogados, y te doy la bienvenida, Gonzalo, por esa deferencia que has tenido de aceptar esta invitación. Asimismo, sobre el lado derecho se encuentra el doctor Julio Espinosa Goyena, que también es un abogado litigante, que ve casos importantes, es profesor universitario, pertenece al estudio Espinosa y Goyena Abogados, y a mi mano izquierda está el distinguido amigo y profesor, el doctor Vladimir Padilla, que también es profesor universitario, es abogado litigante, y creo que sobre la base de esta presentación vamos a entrar a conversar sobre este tema de tanta actualidad que tiene que ver con la denominada colaboración eficaz en el proceso penal, que es una figura de carácter procesal que en los últimos años ha sido objeto de una serie de modificaciones, pero lo concreto es que en los momentos actuales se ha convertido en uno de los ejes interpretativos, sobre todo en procesos de corrupción, en la que surgen diferentes disyuntivas sobre el rol que cumple el colaborador eficaz y si en efecto podemos encontrar algunos elementos de coincidencia desde el punto de vista del derecho a la defensa que nos asiste, sobre esta dicotomía entre lo que significa la responsabilidad penal frente a un ciudadano o una persona que es procesada, eventualmente condenada o está cumpliendo una sanción y que por diferentes razones, bajo distintas coyunturas, inicia un proceso de colaboración eficaz bajo la posibilidad de que se le declare efectivamente como colaborador eficaz y confronta el hecho de que, a pesar de que ha cometido un delito y que ese hecho está tipificado como delito y que acarrea una sanción penal, dependiendo de la información que proporcione, de la verificación de esta información, del rol que haya cumplido dentro de una estructura de carácter criminal, eventualmente pueda quedar exento de responsabilidad penal o se vea atenuada su responsabilidad, dependiendo de la validez, de la contundencia y consistencia de la información que proporciona. Esto muchas veces para los medios de comunicación y para el común denominador de los ciudadanos suscita una serie de interrogantes, ¿no? Que cómo puede ser posible que una persona que habiendo cometido un delito, dependiendo de la información, pueda quedar eventualmente exento de responsabilidad penal. Y por otro lado también hay un tema que se presta a una serie de suspicacias e incluso erradas interpretaciones, en tanto que estamos hablando de una persona que aspira a tener el estatus jurídico de colaborador eficaz y sin embargo muchas veces por tergiversación de la información comienza a darse validez a esta propuesta de carácter procesal. Entonces, bajo este tipo de introducción, yo quería preguntarle a mis distinguidos amigos invitados, en el caso de Gonzalo del Río, cuál era su opinión sobre la legislación en materia de colaboración eficaz y cuáles son, de acuerdo a tu criterio, las razones y los fundamentos sobre los cuales se basa la importancia o la necesidad de una legislación en materia de colaboración eficaz. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. No me voy a extender en la introducción, pero
Yo creo que lo primero que debe quedar claro es que la colaboración eficaz es necesaria. Si uno más o menos, por lo menos desde mi perspectiva, si uno más o menos traslada el análisis de los grandes casos penales, como el proceso de manos limpias italiano, la mafia norteamericana en su momento vinculada o como consecuencia de la mafia siciliana, etcétera, uno puede entender que en determinados contextos de organizaciones criminales, romper esa organización implica necesariamente al delator. Más allá de... Yo he leído bastante sobre la materia porque la mafia como tema de literatura me apasiona, pero más allá de lo cinematográfico, uno más o menos si recoge la historia del proceso de manos limpias y recoge de alguna manera también el análisis de, por ejemplo, la mafia colombiana y desde luego hay algún muy buen documental sobre terrorismo y cómo existió el famoso Sotil, ¿no? Que era alguien que rompió un poco un grupo estructurado a partir de la necesidad de este tipo de organizaciones de mantener el silencio. La Omertá era, desde luego, eso, ¿no? Entonces, es necesario romper ese tipo de estructuras criminales a partir de alguien que estando dentro de la estructura permite comprenderla, entenderla y te brinda información relevante para romper una estructura que además está diseñada con el objeto, como era el caso de las distintas mafias que se generaron en Italia, para ocultar información, para tener una disciplina que oculte información. Yo creo que la primera premisa es que debe existir. El problema es cuando esa delación, llamémoslo en sentido amplio, colaboración eficaz, un procedimiento específico, no necesariamente seguido en todos los países, todos más o menos acuden a un concepto compensatorio, es decir, un beneficio a partir de información relevante. El problema es cuando eso se utiliza como, primero, único medio de investigación. Y segundo, cuando se trastoca el concepto de colaborador eficaz hacia escenarios donde no necesariamente tienes un escenario cerrado, estructura criminal diseñada con el propósito de ocultar información relevante. Entonces, yo creo que, eso es una opinión, desde luego que pueden estar de acuerdo o no, pero yo creo que el problema más que discutir el procedimiento de colaboración eficaz, y eso es lo que yo siento en los últimos días, está en discutir los presupuestos de lo que debe entenderse este país como derecho probatorio. Yo sigo pensando que el problema, el procedimiento de colaboración eficaz puede existir o no, eso no me preocupa. Me preocupa lo que en este país se considera como prueba. Si nosotros trabajamos un análisis de lo que se ha escrito en el derecho procesal en el país y asignamos un análisis de cuánto de lo que se ha escrito en el derecho procesal penal en el país es sobre prueba, yo no sé si estamos en el 2% o en el 3%, o yo no sé siquiera si hay un trabajo sobre prueba serio de uno de los procesalistas connotados en este país. Si uno analiza las resoluciones de primera, segunda instancia, Corte Suprema, y trata de buscar precedentes importantes en materia de definición de lo que debemos considerar prueba, no encuentra, más allá del San Benito de la prueba indiciaria, que es una resolución que repetimos hace creo que 15 años, como prácticamente único referente de una de los modos de probar el proceso. Si uno trata, yo digo que a veces hasta añoro algunas cosas del Código del 40, ¿no? Yo añoro el está aprobado, ¿no? Tenía al menos cierto nivel de orden, que era bastante precario y artesanal, hay que decirlo, pero al menos establecía las premisas de la decisión. Ahora ya no. Hay una sentencia que empieza como cada uno quiere, que se preocupa, como siempre ha sucedido, más del derecho que los hechos. Entonces, yo creo que la colaboración eficaz es, como ahora, una buena oportunidad para hablar de prueba. La pregunta, más allá de que exista o no existe el colaborador eficaz, pasa por establecer cuándo una versión debe ser corroborada. Y la corroboración supone que la colaboración eficaz no es un instrumento probatorio, es un instrumento de diseño del caso. Lo que te permite colaborar eficaz es llegar a información a la que no hubieras llegado en condiciones normales. Y a partir de esa información, generar prueba, que es la que se conoce como corroboración. No tengo ninguna duda de que lo que dice un colaborador tiene que... Pero creo que la gran discusión en estos casos es si nos estamos convirtiendo, sobre todo en los últimos sucesos, en un país donde volvemos al argumento de si, por ejemplo, el caso Barata, para ponerle nombre y apellido, es un caso claro. ¿Por qué Barata habría de mentir, no?
Básicamente estamos en la figura de la falsa coartada o no. Estamos en la figura de si hay un delator. Yo he escuchado, por ejemplo, frases últimamente que dicen, tiene que decir la verdad porque en Estados Unidos si no dice la verdad, eso es un mito. Un mito absurdo que alguien se ha inventado de que tiene que la prensa, ¿no? Tiene que decir la verdad porque si no la dice, Estados Unidos no le va a hacer nada. Si miente en el Perú no le va a importar, no se va a enterar, ¿no? Hay una suerte de elevación al altar de lo que dice un colaborador eficaz, bajo la premisa de que si ha colaborado, entonces tiene que decir la verdad, y desde ahí lo que se convierte esto es en una sindicación con carácter de prueba plena, ¿no? Pero verdad absoluta. Exacto. Entonces, yo no sé si la discusión es el procedimiento, porque el procedimiento no dice eso. La mayor cantidad de problemas que yo veo en la normativa procesal, para no restricciones al Código Procesal Penal en nuestro país, en la normativa procesal no está en lo que el código dice, sino en lo que se interpreta a partir de ese código. Mi querido amigo el doctor Espinosa siempre dice que en nombre de la oralidad en este país se han cometido una serie de interminables atropellos porque se ha interpretado por oralidad aquello que no se debe interpretar. Yo creo lo mismo en la colaboración eficaz. Si no hay bases sentadas respecto de qué es prueba en un proceso penal, el colaborador eficaz se convierte en un arma temible, autoritaria, donde basta encontrar a alguien que diga lo que quiero escuchar para generar condenas. Entonces, resumiendo, tiene que estar. Y el problema de su consolidación como procedimiento, que eso es lo que es, puede mejorarse o perfeccionarse en el tiempo. Pero sin bases sentadas de qué es lo que debe ser considerado probado, a mí me parece que lo que está en peligro es el sistema probatorio en el Perú, no el sistema de colaboración. Sí, claro, tú tienes mucha razón, porque en efecto un sistema de colaboración eficaz en un contexto en que el sentido de la prueba está muy venido a menos, desmerecido, un procedimiento de colaboración eficaz se convierte en un arma temible que puede factibilizar cualquier tipo de decisión en contra de derechos que son fundamentales para los ciudadanos. Yo quería escuchar tu opinión, apreciado Julio, sobre la opinión de Gonzalo y de lo que estamos conversando, ¿no? Es una realidad. O sea, como tanto de los fenómenos sociales, la criminalidad y sus derivaciones, evidentemente la colaboración eficaz es una cuestión que los juristas no podemos evitar, ni desconocer, ni impedir, en un contexto además global de sofisticación de la criminalidad, etcétera, que más o menos ha referido Gonzalo. A partir de ahí, tener presente entonces que una constante ha sido, pues, en los últimos, diríamos, 25 años, que los principales fenómenos delictivos de nuestro país se han ido un poco anclando en esta figura, ¿no? Desde la década del 90, 92, lucha antiterrorismo y leyes de arrepentimiento. Luego, década ya 2001, 2002, los primeros casos de corrupción de la época de Fujimori y Montesinos, con una ley ya de colaboración eficaz especial. Y ahora ya bajo la lógica del nuevo código hasta el último decreto 1301, que es un poco el itinerario normativo que hemos seguido, ¿no? Entonces, normativamente es una realidad que no la podemos evitar, pero sí, evidentemente, el desafío está en definir cuáles son esos estándares, cuáles son esos límites que debe tener ese procedimiento, ¿no? Cuáles son esas reglas mínimas que deben existir para no hacer de un procedimiento perverso que termine precisamente haciendo de la justicia un sistema tan negociado a costa de muchos otros bienes jurídicos que pueden terminar siendo afectados. En ese punto, una premisa básica que en general la doctrina que aquí más o menos ha trabajado este tema entiende, es asumir que la declaración de un colaborador se asume como la denominada prueba sospechosa, ¿no? Eso creo que es importante tenerlo presente. O sea, es el tipo de elemento o de información de menor fiabilidad que va a existir siempre al inicio de un proceso. Es una fuente de información, cierto, pero repito, la menos fiable, porque no solamente se trata de un simple coimputado, sino se trata de un coimputado que además está aspirando a obtener un beneficio y obviamente tiene determinados intereses que hay que perseguir. De ahí la necesidad de establecer determinadas reglas
Y estas reglas pasan, primero, por establecer estándares de cómo lograr métodos o criterios de corroboración que sean objetivos principalmente. Y en segundo lugar, la necesidad de que durante el procedimiento derivado de la colaboración, que es lo que hoy existe, los procesos conexos, inclusive la discusión de medidas cautelares derivadas o limitativas derivadas de declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, se genera, ¿no? Yo creo que los grandes problemas que vivimos en la actualidad y van a seguir generando debates intensos están por ahí, en la necesidad de establecer criterios de cómo se van a definir las reglas para trasladar la información de procesos que están en proceso de corroboración. Aquí creo muy importante que la Corte Suprema afine algunas pautas que hasta el momento no las ha resuelto. En temas de medidas limitativas, en temas de medidas cautelares, se nota de manera mucho más sensible esta cuestión. Y luego ya el tema mismo de la validez de las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces, sobre todo con una complejidad que hoy se pone en manifiesta, ¿no? Y que es algo que vale la pena también conversar. La colaboración eficaz en el contexto de los casos Lavallato de hoy en día tienen además una repercusión internacional. Entonces se presentan esta complejidad mayúscula en el sentido de que hay colaboradores eficaces que pueden ser colaboradores en su país, pero acá son testigos. Para la justicia peruana son testigos y que ya resolvieron sus procesos de delación o colaboración en sus respectivos países, pero que acá tienen la obligación de declarar como testigos y por lo tanto, como tal, decir la verdad, ¿no? Inclusive bajo posibilidad de cometer delito de perjurio. Ese es otro elemento que, digamos, la legislación nunca la previó, los criterios recién se están construyendo y creo que vale la pena reflexionar. Gracias por tus valiosas opiniones. Vladimir, queríamos escuchar tu opinión sobre lo que yo he manifestado y lo que acaba de decir Gonzalo y Julio sobre este aspecto puntual, ¿no? Sí, gracias. Yo creo que hay varios puntos que podemos conversar, ¿no? El primer punto es hacer notar de que si nosotros somos penalistas es porque lo que buscamos es que se respete la dignidad de la persona y que sea vencida en un proceso adecuado. Y eso toca sensiblemente la colaboración eficaz y tomando un poco lo que han dicho tanto Julio como Gonzalo. Si bien es cierto, la colaboración eficaz ha demostrado ser necesaria en la lucha contra la delincuencia organizada y crimen organizado, no hay que olvidar que eso nace porque tanto en Estados Unidos como en Italia, que copiamos, ellos empezaron a luchar contra la criminalidad y vieron que agotaron todos sus esfuerzos y no era posible vencer a la criminalidad. Yo creo que el punto a destacar, porque en el Perú yo creo que ni siquiera hemos iniciado en otro tipo de delitos. O sea, digo esto para que nos demos cuenta. Y la colaboración eficaz nace, y por eso decía, es de países en los cuales iniciaron investigaciones serias, pero vieron que no podían más. Entonces dijeron, y aquí viene el punto de quiebre para que todos se entiendan, ¿no? La colaboración eficaz no es nada más y nada menos que convertir o darle mayor valor probatorio a la declaración de un delincuente que ha cometido un delito, pero que nos puede vender esa información, porque digámoslo así, porque no hay colaboración si es que él no recibe un premio. Y en esa línea es que este colaborador pues hace este trato y por eso puede ser cualquier tipo de proceso. En el Perú antes no existía, digamos, esta manera, pero se vio, aventurándonos un poco lo que podía pasar, colocarlo. Y se reguló de una manera muy tibia, tan tibia, digo yo, e hipócrita, porque se decía que con la finalidad de luchar contra la criminalidad organizada, aceptábamos colaboradores siempre y cuando no fueran cabecillas. Y a mí siempre me pareció hipócrita, porque si tu sustento era que querías combatir a la criminalidad, ¿quién es el que tiene mejor información que el cabecilla de la organización criminal? Pero no, nosotros no queríamos colocar eso. Entonces, ahí viene un poco lo que ya dice Julio, ¿no? Tenemos muchos problemas en cuanto a corrupción internacional y voy a lanzar alguna
preguntas que yo sí creo que la suprema diferencia de Julio no va a resolver absolutamente nada, porque en vez de aclararme, yo siempre termino hoy la casación que leo hoy, mañana sale otra que me dice lo contrario y al final termino... Yo creo que tiene que haber un cambio normativo. Lamentablemente, a diferencia de Estados Unidos o Italia o cualquier otro país, en el Perú lo tiene que normativar todo. ¿Por qué? Porque si no está en la ley, el juez te va a interpretar y uno te interpreta a su manera, el fiscal a la otra. Entonces, un punto sensible que usted toca en el tema del lavajato. ¿Qué pasa si esa declaración, por A por Z motivos, es declarada ilegal o no se le da el beneficio de colaboración eficaz? ¿Puede valer en el Perú o no? ¿Qué pasa con...? Ya, imagínate que en el Perú se le dio porque acá se da por sacrosanto el tema que puede haber declarado en Brasil o no. Entonces, ese es un punto, por ejemplo, que nosotros no estamos teniendo en cuenta. No hay que olvidar que este es un proceso especial que tiene ciertas reglas propias. Hay muchas falencias y está pensado en delitos graves. Fíjense ustedes, curiosamente, se está expandiendo esto para varios otros delitos. Pero hasta el día de hoy, por ejemplo, no ha habido ningún colaborador eficaz que pueda delatar a un juez o un fiscal que sea corrupto. Y yo creo, ¿por qué eso? Porque normalmente todos los operativos y todo el tema de investigación, por eso es importante, y va de la mano con lo que tú decías, más que un tema probatorio, va de la mano un tema de investigación. O sea, Sí, si claro, un fiscal tiene que hacer un tema de investigación, yo creo que lo último que tiene que pensar es un colaborador eficaz. Porque lo contrario es lo que pasa. Si alguien quiere atacar a un juez o un fiscal que es corrupto, va a buscar a la víctima. Ah, ya, ok, mira, te está pidiendo esto, vamos. Y lo arrestamos en flagrancia para obtener solidez. Hoy en día, yo me temo de que no conozco casos de colaboradores eficaces, como lo hablábamos fuera, que les hayan dado este beneficio. Y ahí sí me parece, y centro este punto para señalar, la colaboración es eficaz. Y para que sea eficaz tiene que ser pronta. O sea, si yo hablo hoy día, el fiscal tendría que corroborarlo e iniciar un trámite para que se dé prontamente, no que esté congelado en el tiempo. Porque ya después esa información puede tornarse ineficaz. Entonces, digamos, en conclusión, si es necesario, sí, pero yo creo que tampoco no hay que hacer un copy-paste de otras legislaciones y nosotros moldear ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Mira, acá hay un tema que me parece también importante, es el rol que cumple el líder dentro de la supuesta estructura de carácter criminal. Porque el sentido de liderazgo está más planteado en la línea de la interpretación clásica de lo que es una organización criminal. Entonces, una organización criminal pues, que se dedica a narcotráfico, que se dedica a trata de blancas, que utiliza una serie de complementos que es eminentemente de carácter criminal, utiliza la violencia. Pero resulta de que hay otro tipo de organización criminal, entre comillas, que no tiene esas características y que se ha venido desempeñando dentro de las estructuras de la administración pública, dentro de las estructuras de dimensión política, partidaria, y que además han tenido muchas veces funciones públicas protagónicas en gobiernos anteriores. Entonces, en esa línea de análisis, lo que habría que entender bien es quién ocupa un verdadero rol de liderazgo, porque el hecho de que tú tengas protagonismo en una labor pública, administrativa, no necesariamente te coloca en el sentido de liderazgo o de líder. Y sin embargo, la legislación de colaboración eficaz está supeditada a esa diferenciación entre lo que significa la posibilidad de acogerte a la colaboración eficaz siempre y cuando no tengas esa condición de líder, aunque esta última modificación que se ha hecho con este decreto legislativo ha generado más confusión. O sea, ¿quién es la persona? ¿Quién es la autoridad que podría establecer si esa persona dentro de esa estructura de corrupción administrativa, política, partidaria, ha tenido una condición de líder? Porque existen muchas personas que tienen roles protagónicos dentro de la estructura, pero que enfocados desde el punto de vista de lo que significa la organización administrativa corrupta, no necesariamente son líderes. Entonces ahí entramos a jugar en una serie de opciones y de privilegios, en el sentido de que, por ejemplo, hay una persona que no tiene esa condición de líder y por lo tanto el valor que se le puede dar a su declaración tiene mucho de relatividad, mientras que otra persona que sí puede haber tenido esa condición del estamento de liderazgo,
encuentra algunos obstáculos para poder acogerse a la colaboración eficaz. Entonces, acá hay un tema de definiciones, porque una aplicación de la ley de colaboración eficaz en esos términos se puede prestar a todo tipo de arbitrariedades. ¿Tú qué opinas sobre lo que acabo de señalar? Sí, como se presta. Un poco como preámbulo a la pregunta, escasamente fiable es el término que utiliza Vázquez Sotelo, ¿no? Es decir, Sí. Me queda clarísimo que la escasa fiabilidad llamémoslo, pues yo estoy de acuerdo con Vladimir en la corrección, es cierto que estamos hablando de la investigación preparatoria, pero lo que pasa es que me parece el eje central del ámbito probatorio, ¿no? Es decir, la investigación existe a efectos de definir la prueba, es la fuente de prueba lo que define, por eso es que yo siempre digo, me llama la atención que muchos de los cursos de investigación oral se discute la teoría del caso en el momento de la acusación. Tú ya la deberías tener diseñada desde el momento en que inicias la investigación. Y si tienes un colaborador eficaz más, lo mucho que te va a dar un colaborador eficaz es una prueba escasamente fiable. Es decir, lo único que te da es una ruta. Es lo único que te da, una ruta. Te dice, mira acá, manda allá, ¿no? Y busca ahí, y ahí lo vas a hacer. Y tú miras donde no veías, ¿no? Que es lo que pasaba claramente en la omertá, en el esquema del terrorismo, los esquemas de tráfico de drogas. No tenías por dónde entrar, sabías que allá había un sistema y no tenías idea de cómo entrar, ¿no? ¿Cuánto tiempo Pablo Escobar vivió como un ciudadano común? Fue congresista, ¿no? No había cómo entrar, porque no tenías un esquema para definir qué era el autor detrás del sistema que tú sabías que existía. Entonces, me queda claro que deberíamos analizar primero si es una restricción, desde luego, para organizaciones criminales de tipo específico, sin duda. Dos, y es algo que yo siempre he reclamado a la ley, es decir, si incluso tienes que tener un coto desde la perspectiva de una complejidad procesal, es decir, acudir a la colaboración por excepción. Si tengo un problema de estructura criminal, tengo un problema de transcurso del tiempo, que es perfectamente probable dentro de la estructura criminal, tengo que reconstruir a partir de un colaborador porque la historia no es sencilla de ser diseñada. Eso es una cosa. Tengo que probar A y me es imposible probar porque hay señales desde la perspectiva de una posible teoría del caso que me hacen imposible acreditar fuentes de prueba, encontrar testigos, identificar cuál es la historia cierta. Pastiñica, que es un caso que tanto se discute ahora, reconstrúyelo hoy, ¿no? Después de tantos años. Claro, es más difícil que exista un colaborador eficaz, claro, pero reconstrúyelo hoy, ¿no? Sí, pues tengo que acudir a ciertos conceptos de estructuras excepcionales, el colaborador eficaz, pero escasamente fiable, excepcional. Entonces, otra vez, sí creo que tu diseño del caso puede partir de un colaborador eficaz que te dé la ruta, punto. Y creo que no es así como se está interpretando. Entonces, yo también creo que un problema fundamental es preguntarse no lo que la ley, no contestar a lo que la ley dice, sino lo que la ley pretende, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la ley? Mi maestro José María Asensio Medado siempre pregunta, cuando haces una ley de frente, pregúntate para qué sirve. Todo lo demás no sirve para nada, ¿no? Entonces, yo creo que el concepto de líder o cabecilla es un concepto que involucra jugar a la pragmaticidad de la ley. Es decir, yo para qué voy a ir al que tengo debajo del cabecilla si tengo al cabecilla. Eso hace 20 años tenía sentido. Tú tenías que tumbar a Abimael Guzmán, tú tenías que tumbarte a Escobar. Las organizaciones criminales de hace 20 años hacia atrás todas son mesiánicas. Tienen un líder y ese líder era el que te tenías que tirar, usando un término coloquial, sí o sí, y caía toda la estructura. De él dependía. El caso de Abimael Guzmán era clarísimo. Hoy en día, ese concepto, si no está superado, ya desde el término de la propia organización criminal, es muy relativo. Claro, yo no conozco. ¿Quién nos queda? Osama Bin Laden, muerto, ¿no? Es decir, acudir al líder mesiánico en una estructura ya es la corrupción. ¿Quién es el líder? El presidente, ¿no? Ahí habrá que citar al Papa. Es decir, el líder pasa a ser el presidente, porque siguiendo al Papa, ¿qué pasa con los presidentes en el Perú? Todos están procesados, claro. Pero ese no es el concepto del líder en una organización criminal. El concepto del líder en una organización criminal es el que desarrolla la estructura, da órdenes, es el gerente general, y eso no existe hoy en día. Hay horizontalidad, hay
hay criterios donde es evidente... Es un trabajo que hay corporativo. conjunto de líderes, exacto. Entonces, hoy en día mantener la figura del cabecilla, y eso pues se da para el Che Guevara, ¿no? Claro. Entonces, probablemente la ley tiene que actualizarse en términos de nuevas figuras nuevas figuras criminales. Pero también me queda claro que tú tienes que obtener, el fiscal tiene que obtener información relevante, útil, ¿no? El fiscal tiene la potestad y tiene que tenerla, él es el titular de la acción penal, el titular de la investigación, y es el titular, tiene que tener la opción de decir tu información no me interesa, porque la estructura de una organización cae por los que están más arriba, no más abajo. Podemos revisar amplios conceptos de la autoridad mediática y saber que según subas en la pirámide, lo más importante es desactivarla arriba, no abajo. Es decir, creo que hay que reinterpretar el concepto de cabecilla, líder, por lo pronto no utilizar un término tan anacrónico, ya yo creo que prácticamente perdido en el esquema. Eso puede quedar para los monos de Quenepampa, ¿no? Pero no creo que para las estructuras potentes del ámbito de la criminalidad económica, de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo que le falta contenido a la ley en función de, es verdad que voy a buscar información que haga caer la estructura, que eso también creo que va en defensa de una delación que dispara a todos lados, ¿no? ¿De qué sirve que alguien se beneficie por entregar a 5 pinches, ¿no? En el ámbito de droga, ¿de qué sirve que el capo de la mafia se beneficie entregando a 6 burrías, 8 burrías, ¿no? Me queda claro que tiene una lógica correcta, que es la de establecer que es una medida que lo que involucra es desactivar una organización criminal y por lo tanto desactivar a los líderes es la función. Si vas con la pirámide invertida puede ser inútil en términos y puede convertirse simplemente en un instrumento para favorecer ilegalmente a líderes de organización. Pero sí también me queda claro que la construcción del término, por ejemplo, cabecilla, y es un término que hay que revisar, en la medida en que hoy en día hay múltiples cabecillas, hay organizaciones mucho más desarrolladas. Que incluso no tienen cabecillas. Claro, mucho mejor estructuradas y que yo creo que hay que acudir más a un concepto probablemente más material de información útil. Útil desde la perspectiva de, yo no sé si el término de desactivación o lucha de la criminalidad organizada, ¿no? Yo creo que eso porque, ¿qué pasa si yo soy tu cabecilla, pero tú eres el número 2, ¿no? ¿Qué pasa con Pero ¿quién te da aquí el número 2? O sea, claro. Es un problema de interpretación numérica. Exacto, ni un problema de jerarquía. No es ni 1, 2 ni 3, o sea, eso es muy relativo. ¿Cuántos cabecillas no habrán podido someterse a una colaboración eficaz para desactivar al número 3? Que evidentemente desde una perspectiva de la lucha contra la criminalidad necesitas, ¿no? Yo creo que a veces, el derecho procesal es por excelencia un derecho de actualización necesaria. Yo creo que el concepto de cabecilla, ya lo he dicho más de una ocasión, no solo hay que actualizarlo de la perspectiva de las normas procesales, sino de normas penales y contenido material. Pero sí también me queda claro que tiene una función, ¿no? Una razón de ser, y que la razón de ser es que yo activo el procedimiento con el propósito de obtener información útil. De lo contrario, lo que hago es regalar una suerte de beneficio que no produce en términos reales elementos de prueba que no tenía antes de la delación. Entonces yo creo que por ahí hay que tener mayor equilibrio, probablemente actualizar la ley a los nuevos fenómenos. Gracias, Gonzalo. ¿Tú qué opinas sobre el particular? Yo tuve la ocasión de hacer un pequeño ejercicio, un poco de curiosidad, cuando se modificó, cuando sale el decreto 1301 y que incorpora esta norma que permite a los cabecillas ya acceder. Entonces se me ocurrió mandar por transparencia la exposición de motivos del decreto para saber de dónde venía eso, ¿no? Y fíjese que curiosamente me mandaron la exposición de motivos. Y ahí dice, ¿no? Ahí explica por qué lo de cabecilla, ¿no? Y indica la exposición de motivos del 1301 que se hace con la finalidad de procurar que los líderes se acojan a beneficios en la medida que puedan brindar información que permita procesar o identificar a, digamos, integrantes de mayor jerarquía y literalmente, entonces así literal dice, ejemplo, presidentes o expresidentes de países. Eso es literal de la exposición de motivos. Pero eso tiene mucho de relatividad, porque se convierte en una herramienta política.
Por eso, o sea, ese es el documento que un poco inspiró. Todos tenemos claro, pues, que la exposición de motivos no es la ley, y, bueno, tenemos claro. Pero digamos, como dato a tenerlo en cuenta, ¿no? Por un lado. Por otro lado, quedaba claro, el 1301 se incorpora en diciembre del 2016, ¿no? Y entonces, en pleno surgimiento de la Operación Lavallato en el Perú, ¿no? Donde los fiscales tenían una gran necesidad de armar su ley. A mí me queda claro, yo he leído la ley de diferentes formas y me queda clarísimo que esa ley está hecha a la medida de los fiscales, ¿no? Está el esquema que siempre han trabajado y que lo han formalizado a través del decreto. Pero un tema interesante a tener presente ya en este gran caso de actualidad es que la colaboración, digamos, tradicionalmente se hace como una herramienta para desbaratar una organización, para desarticular una organización. Lo curioso es que en este caso, en el caso de Lavallato, la organización en sí misma está desarticulada. O sea, la organización criminal como tal abdicó ya hace por lo menos un par de años formalmente con sendos convenios, acuerdos de abdicación y de reconocimiento empresarial de culpabilidad en el extranjero, en Estados Unidos, en Brasil, en Suiza, etcétera. Asumió responsabilidades. Sus principales líderes han aceptado su responsabilidad en sus países, de modo tal que, lejos de ser una herramienta para desarticular una organización que, digamos, como tal, no opera, porque cosa distinta es una estrategia de colaboración eficaz para desarticular el cartel de Cali, ¿no? O para desarticular el Sendero Luminoso, ¿no? que ocurrió con el arrepentimiento, que para una estrategia más bien de persecución y de profundización de lo que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Que es el objetivo, digamos, político de esta nueva modificación a la ley. Y a partir de ahí, tener presente otro dato importante, ¿no? O sea, la colaboración eficaz en el contexto actual se enfrenta al dilema ya no solo de la necesidad de establecer estándares, criterios para lograr la verificación, la fiabilidad de lo que puede aportar un colaborador eficaz, sino que de por medio hay intereses que ya no están afincados únicamente en lo personal. Típicamente el colaborador eficaz negocia su vida, su responsabilidad penal, su posible pena producto de su delito que él ha cometido. Pero en el contexto actual nos encontramos en una circunstancia en que los colaboradores eficaces más emblemáticos de todos estos casos ya no solamente están poniendo sobre la mesa de negociación su responsabilidad, sino las implicancias económicas que tiene para la empresa el resultado de esa negociación. Y eso evidentemente condiciona, como es evidente, ¿no? Está condicionando el ritmo de cómo avanzan estos procesos, cuánta información se está dando, si se está discriminando o no la información o los hechos sobre los cuales está versando este proceso de declaración de los principales, digamos, postulantes o aspirantes a colaboración eficaz. ¿Cómo se dosifica la información? Insisto, ya no solo pensado en el beneficio personal que tradicionalmente era el resultado, el premio, ¿no? de la colaboración eficaz, sino en un contexto ya de intereses de protección económica que inciden y que van a hacer de este proceso algo mucho, mucho más complejo y que llama la atención porque en este contexto, evidentemente, pues, la labor de la Fiscalía, aunado a los problemas que tiene la propia Procuraduría en estos procesos de negociación, hacen muy complejo, muy difícil. Y mientras tanto, ¿qué ocurre? Pues mientras tanto, que es el de día a día, ya esto desde el punto de vista de lo que nos toca a nosotros como abogados, mientras tanto, van a haber muchos casos, personas, ciudadanos, que están siendo afectados por el resultado de ese tipo de procesos, ¿no? O sea, medidas cautelares, medidas contra personas jurídicas, Detenciones preventivas. Detenciones, prisiones provisionales, basados en estos procesos que lamentablemente se hacen con pocos mecanismos de control y de acceso a la defensa, ¿no? Incluso de personas que aspiran. Así es. Lo que ha quedado en evidencia en los últimos casos
más o menos emblemáticos, es que la colaboración eficaz se puede usar, y eso lo podemos discutir, por supuesto se pueden usar, se pueden trasladar evidencias para sustentar una prisión, pero lo que ha quedado en evidencia es el grado de control que existe para que la defensa pueda acceder o pueda conocer el contenido de esas evidencias, que finalmente son la diferencia entre la libertad y la prisión. Gracias. Tienes la palabra, Vladimir. ¿Tú qué opinas sobre lo que estamos señalando? Mira, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Lo primero, volviéndonos al tema de prueba. Por definición, la prueba viene pro, o sea, siempre es buena, ¿no? Sin embargo, aunque algunos no lo quieran reconocer, de un tiempo a esta parte venimos ya en un conflicto de garantía versus eficacia. Y yo creo que seamos claros, los que hemos participado en formar comisiones reformadoras, pues al gobierno de turno no le interesa la dignidad de la persona para legislar. Y por tanto, la colaboración eficaz es una herramienta más para el fiscal. Por tanto, si puede freír a quien pueda freír, no hay problema alguno. Y por eso que echamos mano de quién? De delincuentes, o sea, porque está pensado en delincuentes. En esa línea a mí me parecía, yo digo, hipócrita en saber si empresas a la definición de líder, cabeceado. Cualquiera que ha cometido, simplemente yo lo cerraría, cualquiera que ha cometido un delito y tiene información relevante para combatir, pues si queremos colocar una gama de delitos, pues puede ser premiado. Punto, o sea, porque entrar, como tú dices, líder, cabecilla, hoy en día es absurdo ese tema, o sea, aquí los cuatro podemos manejar toda una organización criminal y cada uno repartido, tú no eres mi jefe, yo no soy tu jefe, y por último, o sea, aquí no, ya hay una globalización inclusive del delito, entonces es absurdo manejarse como tú bien decías los ejemplos que ponías, ¿no? Ahora, aquí, sobre si te das cuenta, es otro punto que tocaba Julio César, es la colaboración nos tiene que servir para que ya no sigan estas personas cometiendo el delito. No nos va a asegurar que ya no siga habiendo narcotráfico, ya no nos va a asegurar que habiendo trata, no, sino que es la trata del clan tal en Madre Dios ya no se va a ver, punto. Nos ayudan de seguro va a surgir otra, pero nos tienen que buscar a cerrar ese tema. Y como tú lo dices, bajo ese concepto no se podría aplicar colaboración eficaz cuando ya está desarticulado eso, pues, o sea, no tiene sentido. O sea. Claro, alguien te va a decir, no, es que lo que buscamos es condenar a alguien. Y aquí viene, y eso sí yo creo que es lamentable, porque creo que no ha habido resolución que empiece a valorar eso, ¿no? A decir, a ver un momentito, tú para empezar, ¿cuál es tu condición? Y toco el punto sobre la llaga porque cuando tú le preguntas prácticamente a cualquier juez o fiscal, yo tengo una posición que por tiempo no la discutiré. ¿Qué valor probatorio tiene la declaración del imputado? Y te van a decir que ninguna. A pesar de que si se reconoce culpable la van a valorar, ellos dicen que ninguna. A condenarlo. No, que no, de referencia, no, eso no, porque es un acto de defensa, lo que fuera. Pero el colaborador eficaz, en muchos de los casos, es un testigo propio, porque también ha cometido un delito. Entonces, fíjense cómo, a través de la colaboración eficaz, hay como un blanqueado probatorio. Porque lo pasas a una suerte de superestrella y sobre eso, peor aún aquí, sin siquiera haber corroborado, porque es un postulante, porque podría ser que mañana más tarde se descubra que tú eres una mentira, pero ya metiste presos a varios por eso, ¿no? Inclusive ya puedes haber cerrado terminaciones anticipadas, por cierto motivo la gente prefería una terminación anticipada a seguir preso, por ejemplo. Y ahí el punto, ¿no? O sea, el punto es que nadie ha puesto el punto sobre la I y decir, a ver un momentito, en Brasil o donde tú quieras venir, tendrás tu tratamiento, pero aquí en Perú, a ver, veamos. Yo soy el juez, yo soy el que verifico. ¿Cuál es tu condición realmente aquí? Tu condición realmente aquí es la imputado, es lo que te correspondería. Perfecto. Porque, ojo, si uno revisa la ley de colaboración, no le exime al fiscal para que le siga procesando, investigando. Eso, ojito, porque por lo que trasciende a los medios, no revisar expedientes, un poco como que aquí hay la libertad del fiscal de decir, yo te sustraigo. Eso no se puede hacer. Tal vez es un error de la legislación peruana, pero eso no se puede hacer aquí. Pero parece se hace. Entonces, ahí viene el otro punto, es, ¿cómo haces? Yo, si fuera juez, sopesaría y exigiría que el tema sea pronto. Defíneme de una vez, ¿qué es lo que te ha dado esta persona? Porque parece que en realidad es un colaborador eficaz el que te va dando cuentagotas, o sea... Te va midiendo. Entonces, oye, un momentito, o sea, eso no está plasmado en el espíritu en ningún proceso de colaboración eficaz que tengas en el mundo. Entonces, uno puede pensar, cierto lo que tú dices, ¿no? Oye, claro, si bien estaba pensado en delitos
de impacto, digamos, narcotráfico lo fuera, yo sí creo que nada obsta para que también el tema de criminalidad organizada, si no, no nos daríamos cuenta que en los automóviles también por ahí hay un tema de... Entonces, yo sí creo que se puede aplicar a delitos con grave impacto. Creo que la redacción de la ley es mala cuando hace estos delitos graves y entra en una suerte de lo cual, mira, nosotros aquí podríamos pasarnos horas de horas para definir qué es un delito grave y cuáles son los delitos graves, o sea, o muy graves. Entonces, ahí yo sí creo que no se le hace dar el peso y creo que muchas veces los jueces renuncian a la valoración de establecer, oye, un momentito, como bien alguien por ahí escuché, tú eres aspirante, o sea, todos hemos pasado por una universidad, una cosa es ser postulante y otra cosa es ser universitario, ¿no? Y punto. Sí, Y otra cosa es ser ya profesional. claro. Sí, ese es un tema muy importante en todo el análisis, ¿no? Porque la impresión que subsiste es que hay una desnaturalización del sentido de la colaboración, partiendo de la premisa de que uno que aspira a ser colaborador se da como absolutamente cierto la información sin que se haya formalizado la decisión del juez de declararlo como colaborador eficaz. Y entre esa aspiración y la resolución propia que lo declara como colaborador eficaz pasan infinidad de acontecimientos en el proceso que son los que en última instancia desnaturalizan el proceso, como los casos actuales, ¿no? De personas que están aspirando, pero que se da casi como absolutamente cierto que lo que han dicho es objeto de una total verificación, cuando en realidad eso no es así, porque eso desnaturaliza la esencia y el sentido mismo de lo que significa la colaboración. ¿Tú qué opinas, Gonzalo? Yo vuelvo al tema de que yo creo que el problema es estructural. Se me venían varios ejemplos a la cabeza. Pero, a ver, digo el problema es estructural porque yo sí soy un defensor de que el formalismo no conduce a ninguna parte, ni a favor ni en contra de la defensa de los derechos fundamentales del imputado. Es decir, en el tema del cabecilla, yo sacaría cabecilla y pediría que los fiscales manejen un concepto de utilidad amplio y razonable. Lo que pasa es que luego no va a ser razonable, ¿no? Es un problema estructural. En el tema de si está declarado colaborador o aspirante o postulante, no me preocupa que esté o no. El problema de la condición formal que se le otorgue no me preocupa. Me preocupa qué entendemos por colaboración. Es decir, siempre el problema, yo ahora cuando hablaba de la yo recordaba una cosa. La exclusión de Barata, yo tengo respeto por el juez Concepción Carvalho, tengo mucho respeto, me parece un juez valiente, más allá de que pueda haber decisiones con las que esté a favor o en contra, me parece un juez que por lo menos intenta motivar sus resoluciones más que el promedio y sé que hay mucha gente que lo critica, yo lo he criticado en muchas circunstancias. La exclusión de Barata es lo peor que le ha sucedido en su carrera profesional, ¿no? Porque la resolución es algo así como el que puede lo más, puede lo menos, no dice que no dice que sí, pero tampoco dice que eso no era posible. Nosotros, todos como defensores, nos hemos pasado una vida profesional pidiéndole al fiscal que excluya a un pobre desgraciado que ha sido incluido en una denuncia porque el DNI se traspapeló o porque fue gerente general hace 25 años de la denuncia de la empresa ahora, y los fiscales han pasado una vida sosteniendo que no nos pueden excluir hasta el final del proceso, ¿no es cierto? Hemos cobrado con vergüenza. Y con prisión preventiva. ¿No? Hemos cobrado tapándonos la cara, diciendo, no, los fiscales en este país dicen que no se te puede excluir, cosa que debería existir, por cierto, es decir, es simple lógica, ¿no? Claro, pero se han pasado una vida sin excluir, y ahora sí, porque no. Entonces, si el sistema no está para ellos, yo tengo un problema severo de comprensión. De la perspectiva de competencia, agravio, etc. Es decir, ¿hay algún juez en este país que sepa cuáles son las diferencias entre la admisibilidad y la procedencia? ¿Hay algún país del mundo que considere que las condiciones de admisibilidad, los errores formales, son errores no subsanables? ¿Puede no ser subsanada una cuestión formal porque la norma no dice que hay que subsanarlo? Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Lo estamos destrozando. Lo estamos destrozando con una sala que decide que hay cosas que no deben llegar a la casación porque no me da la gana, ¿no? Cuando claramente la casación excepcional solo la puede
valorar, calificar la Corte Suprema. La Corte Suprema ha dicho eso. Le ha dicho a las salas superiores no se metan en la calificación y se sientan en la casación. Es decir, en cualquier otro país del mundo, una Corte Superior que declara una casación inadmisible con carácter excepcional entraría un proceso. Pero no, a esos señores no se les investiga por haber declarado inadmisible una casación excepcional, se les investiga por haber dado una libertad, ¿no? Sí. Entonces, hemos destruido el caso, lo hemos destruido, y la labor que tenemos los profesores es decir es que lo estamos destruyendo. Entonces, alguien me decía la otra vez, lo que pasa es que hay corrupción, no tiene que ver con la corrupción, no la de los jueces, no esta, no en la lucha contra la corrupción. No quiero decir que no haya corrupción en el Poder Judicial, todos sabemos que la hay, pero no es un problema de serios problemas al momento de interpretar la norma, pero además una interpretación, tengo la sensación de que hay muchos, que no somos nosotros, pero no somos nosotros los más representativos, hay muchos que dicen, así está bien, y hay fiscales que dicen, así está bien. Oye, está bien que tengas a un testigo 8 meses cuando ya no sabes que ya sabes de memoria que no es testigo y que lo vas a pasar a condición de investigado, sí. ¿Por qué no lo pasas de investigado? Para que no corre el plazo. Y eso está bien. Se van a dormir, ponen la cabeza a la almohada y se sienten bien sabiendo que están investigando a una persona, pero que le han puesto la condición de testigo. Yo tengo 15, 16 años de abogado y en mi vida he hecho una cosa como esa, porque me causa repulsión. Me parece antiético, sí, claro. Me parece absolutamente desagradable. Lo hacen todos los días. Sí, claro. Tus palabras, querido Julio. Sí, la realidad de estos años, porque digamos, tratamos de comentar lo que está pasando en estos últimos tiempos, es que nuestro sistema está basado en aspirantes a colaboración, ¿no? O sea, del registro que tenemos de la casuística de los que andamos en estos menesteres, y es un dato además público, entiendo que uno de los primeros, si no el primer proceso o solicitud de colaboración de estos casos de Lavallato es uno que se inicia el año 2015, más o menos mediados de 2015, que hasta el día de hoy sigue abierto, ¿no? Como aspirante. Como aspirante, ¿no? O sea, ya se va. Ese proceso que tiene una clave 01 tiene al día de hoy ya alrededor de 3 años de proceso de verificación. O sea, y durante estos 3 años se aplicó el nuevo código, se modificó la ley de colaboración, pero ese proceso no termina ni siquiera en la fase preliminar, ¿no? Ni siquiera con la ley anterior. Ni con la ley anterior, ni con la nueva, ¿no? De repente vuelven a cambiar el código, salió el reglamento, salió el protocolo y el proceso sigue abierto, ¿no? Es un primer dato. Y ese es ese mismo efecto en los demás procesos. Estamos sobre un sistema asentado sobre aspirantes, pero además en el que los aspirantes gozan de un gran, digamos, manto de protección. O sea, su sola condición de aspirantes, aunado a la estrategia de la Fiscalía y a este marco normativo que la Fiscalía ha promovido, les da una gran fortaleza de asentarse y mantenerse a pesar de muchos cuestionamientos que son además hasta de público conocimiento, ¿no? Por ejemplo, se van afirmando cosas que la planteaba al inicio Gonzalo. Por ejemplo, hay una idea ahí como una suerte de axioma, ¿no? Que el colaborador no miente, o no podría mentir, o no debería, ¿no? ¿Cómo va a mentir si se está jugando su vida? Y esa es en realidad es una gran falacia, ¿no? O sea, si algo se está demostrando y se va a seguir demostrando en estos casos, es que los colaboradores están dosificando, están administrando convenientemente toda su información y la van a seguir haciendo, al punto que pueden patear el tablero como que en algún momento lo han hecho, ¿no? Y han suspendido todos los procesos de negociación a espera de que hayan un mejor contexto, ya no solamente en términos personales, sino empresariales, económicos, etc. Eso por un lado. Por otro lado, tener presente que sí se hace, creo, necesario insistir en la necesidad de fijar mecanismos para que la defensa pueda controlar esos procesos, sobre todo en aquellos casos donde los imputados van a
ser seriamente afectados por la derivación o el traslado o de las propias declaraciones de los aspirantes o de las diligencias que forman parte de su proceso de corroboración. Entonces, ahí me parece que hay dos pautas que hay que insistir. La primera es conocer, ¿no? No es posible que un imputado cuya libertad está en juego no conozca quién es el colaborador eficaz. Hay mecanismos, existen diferentes mecanismos de protección de identidad y de seguridad de los colaboradores eficaces para terceros. Pero es inaudito que el imputado o la defensa de quien está jugándose la libertad no pueda conocer quién es el colaborador para poder tener la oportunidad mínima de defenderse, de contradecir, de refutar, de controlar Sí, me parece la fuente de donde viene. tu propuesta. Primero. Y segundo, también un mínimo espacio de contradicción, ¿no? Si dentro del proceso de colaboración eficaz se desarrolló, como ha ocurrido, una declaración testimonial o hasta una diligencia pericial, que luego el defensor la conoce en 24 horas cuando va a una audiencia de prisión, pues las desventajas y el grado de desigualdad para la defensa es enorme, ¿no? Y ese es un tema en el que creo que hay que insistir, porque la experiencia de estos últimos casos es pues que finalmente la estrategia de la Fiscalía funciona en la medida en que pues, tiene meses. O sea, estas colaboraciones eficaces de estos casos emblemáticos en los últimos días se han producido, creo que en cerca de un año de trabajo secreto de la Fiscalía, mientras que la defensa accede a conocimiento de la información en 24 horas, ¿no? Esos grados de desigualdad generados en este tipo de procesos tan secretos, creo que son los que hay que atender y hay que un poco insistir en que cambien. ¿Tú qué piensas, finalmente, mi querido Vladimir, sobre lo que estamos opinando? Definitivamente, como esto sigue así, las generaciones que ven, va a tener un bonito país, pero un pésimo sistema judicial. O sea, es de espanto, ¿no? Porque, quieran o no, o sea, a veces cada vez que salgo fuera digo, y esto se verá en contra mía para que pedían prisión preventiva, porque el viajar al extranjero ya es un elemento, lo cual es absurdo, ¿no? O sea, tiene moto. Pero tiene moto. Sí hay una deshumanización, ¿no? Muy rápidamente, Ascensión Medina justamente critica el proceso de colaboración eficaz, para él es inconstitucional. En otro momento lo haremos, pero no solamente el tema de colaboración, yo creo que en general, y parte por algo que tú tocabas, ¿no? No hay sanción para una mala práctica fiscal ni una mala práctica judicial. Y si no lo hay, pues ¿cuál es el problema? Me demoro el tiempo que me da la gana, hago la arbitrariedad que me da la gana, te dejo como testigo y no pasa absolutamente nada. Entonces, claro, ahí los que tenemos, digamos, que enrumbar en las defensas nos la pone más difícil, porque claro, muchos fiscales, no todos, nos ven como que, no, pero tú eres el abogado, ¿qué te voy a creer a ti? Y en esa línea, sí, fíjate tú que, para que se vea por qué se deshumaniza y cuál es la clara intención de quien gobierna de no dotar a ninguna persona de derechos fundamentales. Este código retasado, ya totalmente deformado, más por las interpretaciones que por la propia norma. Mal interpretado. Sí. Jamás entró en vigencia en todo el país el título preliminar, el cual debería haber entrado. Parece que le tienen miedo al artículo 10, pero no, está retaseado ahí. Entonces desde ahí te coloca ya el impulso, y los que hemos formado alguna vez parte de la Comisión Reformadora, cuando se ha tocado aspectos para algunos que equilibre la balanza, siempre los aspectos que favorecían al imputado eran descartados de plano, ¿no? Porque no es popular, o sea, la colaboración como tal, y aquí yo quiero dejar siempre un punto sobre la CIP picando, ¿no? ¿Qué pasa si este colaborador, en pleno juicio, se desdice de todo lo que pasó? ¿Qué vas a volver? ¿Vas a jugar a... no, vale lo de anterior? Porque ahí viene el detalle, ¿no? O sea, el aspecto de la corroboración de la información de él. ¿Qué pasa si con todo este manoso, como tú hablabas de ese caso, son 3 años? O sea, lo que él te pudo haber dicho hace 3, tal vez hoy día ya no es relevante. Entonces, pero en su momento era eficaz. Pero se perjudica ¿por quién? Por el fiscal, por el juez. ¿Quién paga la consecuencia de eso? La prisión. Pero claro, o sea, Además, porque oye, yo te doy el dato ahorita,
Y si tú no lo corroboras, ya es tu tema, pero yo ya te di la información. Esta ley no lo plantea, ni lo va a plantear porque qué pena, pues te dirán, ¿no? Entonces, lamentablemente aquí sucede y acabo con esto, ¿no? Siempre el extranjero nos llama más, ¿no? Basta que haya un colaborador extranjero para que ahí sí tú marques la punto y ahí sí se ha armado todo este tema. Porque hasta ahorita el tema de los colaboradores, el colaborador eficaz Made in Perú no ha tenido el mismo realce que alguien extranjero. El buen doctor Hamilton Castro, que voy a insistir en que lo respeto muchísimo, además me parece un extraordinario fiscal, estamos para debatir con crítica y que le caiga quien le caiga, pero no descarto sus notables capacidades. Decía en la audiencia de prisión preventiva, para que usted debe medir con la misma vara, le dijo al juez, ¿no? Una cosa que es absolutamente impertinente, ¿no? Eso no se le dice a un juez otra vez en ningún país del mundo, solo acá. Es decir, le dice, compadre, estamos mirando, ¿no? Locura, ¿no? Yo no sé cómo alguien no levantó, tiró la carpeta por los... Sí. Pero, ¿qué misma vara? ¿Qué misma vara? O sea, no hay un brasilero preso en este país, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva... El dirigente de esto en Brasil no está preso. No, está en su casa de playa. El único procesado representante, cuyo nombre no voy a decir, que no es brasilero, no se pidió nunca prisión preventiva contra él, contra todos los demás, sí. Ya no es una cosa de ser brasilero, ya he trabajado en ODRS, es un escudo. Yo me lamento de que no me hayan contratado, porque me hubiera dado un escudo, nunca me hubiera metido preso nunca. Entonces, yo creo que ahí también tenemos que generar un equilibrio desde la perspectiva de estamos generando un sistema procesal penal para que cualquiera que venga a delinquir este país no sea apresado nunca. Bueno, apreciados profesores, amigos, quiero darles las gracias por haber vertido todas estas ideas que esperamos que la comunidad jurídica y las instituciones las tomen en consideración. Son opiniones vertidas eminentemente por abogados en el ejercicio de la profesión, que también tienen todo el derecho a que se tomen en consideración sus opiniones. Muchas gracias por los minutos escuchados y esperamos que las opiniones sean de mucha utilidad y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias.